Bueno, entonces hoy vamos a ver de qué manera nos podemos valer de la geometría para describir el campo gravitatorio inercial. Y en ese sentido habíamos dicho que íbamos a hacer una especie de introducción para físicos de geometría diferencial, para que podamos ver en la geometría diferencial cómo los distintos ingredientes que puede llegar a tener un espacio hasta convertirse en un espacio con métrica, donde podemos derivar tensores, etcétera, etcétera, van a ir apareciendo poco a poco, y de esa manera vamos a poder reconocer, distinguir, separar las distintas nociones geométricas que nos pueden servir para describir luego el campo gravitatorio inercial. Necesitamos un espacio cuyos puntos van a ser luego los eventos del espacio-tiempo. En ese espacio queremos tener la posibilidad de dar coordenadas, como damos en el espacio-tiempo de Minkowski. Queremos definir curvas, como son las líneas de universo en el espacio-tiempo de Minkowski. Queremos poder derivar funciones, saber cómo cambia una función a lo largo de una curva. Queremos definir vectores y finalmente definir tensores y saber derivarlos también. En fin, todo eso lo vamos a ir construyendo paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a ver en la clase de hoy es la noción de espacio topológico. En un espacio topológico hay un montón de esas cosas que yo mencioné que todavía no las vamos a tener. Un espacio topológico es algo muy sencillo, es nada más que un par E tau, donde E es un conjunto cualquiera, luego E será el espacio-tiempo, no importa, pero por ahora podría ser un conjunto de un número discreto de elementos, cualquier conjunto. Y tau es una familia de subconjuntos de E. Lo importante para que este par sea un espacio topológico es que en esa familia de subconjuntos que llamamos tau estén tanto el conjunto vacío como el propio conjunto E. Que la intersección de un número finito de elementos de tau también pertenezca a tau, y que la unión de elementos de tau, ya sea finita o infinita, también pertenezca a tau. Si tenemos entonces un par que observe estas tres condiciones, un par E tau, bueno, a los elementos de tau se los va a llamar los abiertos de E. Y se dice que tau es una topología sobre E. Nuestra intención en esta primera parte, en la construcción de un espacio topológico, es introducir una noción elemental, que es la noción de continuidad. Ni siquiera vamos a intentar derivar ni nada. Vamos a tratar de introducir la noción de continuidad. Bueno. Vamos a ver, para entender este concepto de espacio topológico, el ejemplo más simple. El ejemplo es que el espacio E sea la recta de los reales, y que tau, la topología, sea el conjunto formado por los intervalos abiertos de la recta y sus uniones. Bueno, así definida la topología en R, se observan, bueno, ustedes pueden hacer la verificación de que están los tres ingredientes, las tres propiedades que tiene que tener la topología, se están cumpliendo, así que realmente el conjunto formado por los abiertos de R y sus uniones es realmente una topología sobre R, y es la topología que se llama la topología estándar o usual en R. Es decir, en esta topología el concepto de abierto que hemos definido antes coincide realmente con los intervalos abiertos de la recta. Si queremos aumentar la dimensión y en lugar de trabajar en R, trabajamos en Rn, bueno, si tomamos a E, al espacio E como Rn, la topología estándar o usual en Rn sería la siguiente. Los elementos de E son n uplas, por cierto, son n números ordenados, P1, P2, P sub n. Se define una bola de radio R alrededor de P como el conjunto de aquellos puntos pertenecientes a Rn, tales que las diferencias al cuadrado sumadas entre las componentes de la n upla Q de cada uno de los puntos de la bola, restadas con las componentes de la n upla que corresponde al punto P, que sería el centro, entre comillas, de la bola, elevadas al cuadrado y sumadas dan menor que R cuadrado. No quiero decir la palabra distancia, porque no tenemos por qué tener el concepto de distancia.
porque distancia es un concepto que viene cuando tenemos una métrica, y acá todavía queremos enfatizar que por ahora no tenemos nada. Pero lo cierto es que si tenemos NU+, con los valores de las NU+, podemos construir esta sumatoria, y bueno, decir, toda NU+, Q que cumpla esta condición para un R dado, bueno, forma una bola de radio R, así la vamos a llamar, alrededor del punto P. Listo. Entonces vamos a decir en este caso, para definir la topología en Rn, que un conjunto U pertenece a la topología estándar, podríamos definir otra topología, pero lo que entendemos usualmente como la topología de Rn es que un conjunto U pertenece a la topología estándar de Rn si para todo P perteneciente a U existe un R mayor que 0, tal que hay una bola de ese radio con centro en P que está totalmente incluida en U. ¿Qué quiere decir todo este conjunto de palabras, toda esta frase muy larga? Que los puntos que están en el borde de U no cumplen con esta condición, porque cualquier bola que yo construyera alrededor de un punto que está en el borde de U, la bola necesariamente se saldría fuera de U. De manera que esta condición lo que me está diciendo es que los puntos del borde de U no pertenecen, no pertenecen a U, es decir, no pertenecen a los conjuntos que están en la topología estándar de Rn, que son los conjuntos que llamamos abiertos. Es decir, todo esto es muy largo para describir los abiertos de Rn, que todos sabemos que son los abiertos de Rn. Pero eso que sabemos muy bien en Rn, en otros espacios puede ser, bueno, un concepto, digamos, que tenemos que introducir. Y la idea precisamente que vamos a usar en todo este camino que vamos a seguir es que las propiedades que vamos a ir definiendo sobre estos espacios arbitrarios localmente se van a tener que parecer a propiedades de Rn. Por eso estamos dando este ejemplo. Pero si tomamos un conjunto o una topología más rara, podríamos hacer lo siguiente, como un tercer ejemplo, tomar un conjunto cualquiera y definir como topología el conjunto formado por el vacío y el propio espacio E. Está claro que se cumple con las tres propiedades que tiene que tener una topología. El vacío está y el espacio E está en tau. Muy bien. La intersección entre elementos de tau, bueno, la intersección entre vacío y el propio espacio E es vacío, y vacío está en tau. Y la unión, y bueno, la unión entre el vacío y E, y E está en tau. Así que inclusive esto tan raro, tan diferente a la topología usual de Rn y esas cosas, inclusive esto también es una topología. Y se llama, y que se puede definir para cualquier conjunto, y se llama la topología indiscreta o caótica. Un cuarto ejemplo es tomar como espacio E un conjunto cualquiera, y tomar como, para definir la topología, la familia de todos los subconjuntos de E. Bueno, eso también está, porque entre todos los subconjuntos de E está el vacío y está E, la unión de subconjuntos da subconjuntos, la intersección de subconjuntos da subconjuntos. Bueno, esto sería una topología para un espacio E cualquiera. Y esta topología se la llama la topología discreta. Como quinto ejemplo, hay también la posibilidad de definir topologías inducidas. Inducidas quiere decir heredada, en subconjuntos de un espacio topológico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio E2 que está incluido en un espacio E1, podemos definir los abiertos de E2, es decir, los elementos de la topología de E2, como intersecciones de abiertos de E1, es decir, de elementos de la topología de E1, con el espacio E2. Esto es un ejercicio para que ustedes prueben que esto realmente define una topología N2. Por ejemplo, la topología usual de R2, la topología de las bolas que vimos antes, induce una topología sobre cualquier curva que tracemos en R2. Porque las bolas de R2 van a cortar la curva en segmentos abiertos o uniones de segmentos abiertos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya hemos dado un pequeño primer paso, que es definir los subconjuntos abiertos de un espacio.
Para definir los subconjuntos abiertos de un espacio necesitamos introducir una topología en ese espacio. Y una vez que tenemos definidos los subconjuntos abiertos, vamos a decir que los cerrados son los complementos de los abiertos. Una propiedad que uno podría pensar que cualquier espacio debería tener, pero no es así, pero que queremos que el espacio-tiempo tenga finalmente, es esta propiedad que llamamos Hausdorff. Un espacio de Hausdorff es un espacio topológico, es decir, es lo que vimos recién, pero que además tenga esta propiedad. Dados dos puntos P y Q cualquiera pertenecientes a este espacio topológico, siempre vamos a poder encontrar dos abiertos U y B, tal que P está contenido en U, Q está contenido en B, pero U y B tienen intersección vacía. Esto quiere decir que de alguna manera podemos separar los puntos P y Q del espacio. Separarlos, digamos, conteniéndolos en entornos que no se intersecan. Ustedes dirán, pero esto tiene que ser, valer siempre. Bueno, vamos a ver con un contraejemplo que no cualquier espacio topológico va a ser un Hausdorff. Entonces el contraejemplo sería el siguiente. Voy a construir un espacio de la siguiente manera. Voy a tomar dos rectas, dos reales, digamos, dos conjuntos R, y a todos los valores negativos, a todos los números negativos, los voy a identificar. Es decir, voy a identificar los puntos de las dos semirrectas negativas. Pero a los ceros no los voy a identificar. Y entonces voy a formar una especie de cosa como la que está dibujada acá. Una semirrecta negativa, una única semirrecta negativa, y a partir de ahí dos semirrectas positivas, cada una de estas semirrectas positivas con su propio cero. Es decir, este espacio que generé vía esta identificación todavía tiene dos ceros. Y no va a ser posible, y bueno, voy a tomar la topología que me da la propia R con que estoy, las propias dos rectas que estoy acá pegoteando. No va a ser posible encontrar dos abiertos con intersección nula, tales que cada cero esté contenido en uno solo de ellos. Es decir, voy a tener acá dos puntos, que son estos dos ceros, que no los puedo separar en dos abiertos que no se intersequen. Porque cualquier abierto que yo tome necesariamente se va a intersecar del lado de la semirrecta negativa. Cualquier par de abiertos que tome, tal que uno incluye a uno de los dos ceros y el otro incluye al otro, necesariamente se van a intersecar del lado de la semirrecta negativa. Así que este espacio que está construido acá a la derecha no es un Hausdorff. Bien. Entonces, con todos estos elementos vamos a ver cómo podemos introducir la idea de continuidad en un espacio topológico. Primero déjenme ver cómo es la idea de continuidad en el análisis en una dimensión, en una variable. Yo tengo una función que va de R en R, y bueno, por ejemplo, acá dibujé una función que es discontinua en X0. La función es este trazo negro, llega hasta X0, en X0 toma este valor f de X0, ahí se corta y salta a una curva más arriba en este gráfico. Entonces, una manera de decir que esta función es discontinua, una manera de decirlo usando el lenguaje que introdujimos hasta acá, es observando lo siguiente. Si yo tomo acá un abierto en la imagen, acá estoy marcando un abierto, la preimagen de este abierto, es decir, voy hacia el dominio pasando por la función y obtengo la preimagen, ¿cuáles son los puntos del dominio que van a parar a este abierto en la imagen? De eso estamos hablando. La preimagen son los puntos del dominio que van a parar a este abierto en la imagen. La preimagen de este abierto no es abierto, porque la preimagen contiene al X0, lo contiene, es decir, el intervalo que es la preimagen de este abierto en el dominio es abierto de un lado, pero es cerrado del otro. Entonces podríamos decir que
en este lenguaje, una función es continua si la preimagen de todo abierto es un abierto. Entonces, en lugar de tener una función de R en R, podemos decir que una función entre dos espacios topológicos, una función que toma puntos de E1 y los manda en puntos de E2, se dice continua si la preimagen de todo abierto de tau2, es decir, de todo elemento perteneciente a la topología del espacio 2, es un abierto de tau1. Bien. Entonces ya... Rafael, ¿Sí? perdón, ¿puedes volver un poco a la imagen de la función? Sí. Hay algo que... ¿Cómo es que es un... ¿Puedes volver a explicar eso, por favor? Sí, lo que quiero decir es esto. Acá en x0, el valor de la función es este que está acá. Es f de x0. Para un punto mayor que x0, ya tengo que saltar al otro tramo de la función. Es decir, la función, este dibujo de la función es cerrado acá, y es abierto acá. ¿Se ve? Entonces, Ok. yo dije que una manera de caracterizar esta discontinuidad para una función del RNR, que son las funciones que todos conocemos, una manera de caracterizarla en el lenguaje que tenemos hasta ahora, es diciendo que tomando un abierto en la imagen, la preimagen, es decir, me voy al dominio ahora, me voy así, la preimagen me manda en el dominio a un conjunto que no es abierto, porque está cerrado de este lado, porque contiene a x0, la preimagen, y está abierto de este lado. Claro, está Entonces, bien. la discontinuidad termina dando por resultado que la preimagen de un abierto no es un abierto en el dominio. Y entonces ese lenguaje ya lo tenemos entre espacios topológicos. Y podemos entonces definir funciones continuas entre espacios topológicos. Una función de 1n2 es continua si la preimagen de un abierto del espacio 2 es un abierto del espacio 1. Bueno, como teorema, y esto si quieren ustedes demostrarlo, traten de demostrarlo, pero bueno, no nos importa. Yo estoy acá dando toda una serie de, digamos, de procedimientos para ir construyendo finalmente un espacio en donde sepamos derivar. Después de todo esto quizás ya no nos vamos a acordar demasiado, no lo vamos a estar usando, así que solamente lo que quiero ver es que ustedes tengan el camino que lleva a definir lo que se llama finalmente una variedad diferenciable. Bueno, si yo tengo una función, un par de funciones continuas entre dos espacios topológicos, la composición de ellas es continua también. Vamos a definir un homeomorfismo. Un homeomorfismo es toda biyección bicontinua. Biyección todos sabemos lo que es. Es una función cuya inversa es también función. Y bueno, bicontinua es que es continua tanto la función como su inversa. Continua en el sentido que acabamos de definir. Voy a dar acá un contraejemplo, algo que no es un homeomorfismo. Voy a tomar dos espacios iguales, son el mismo conjunto, es un conjunto de un par de puntos nada más, pero los voy a tomar con topologías diferentes. En el caso del espacio 1, voy a tomar la topología discreta, aquella que incluye todos los subconjuntos de ese espacio. Y en el caso del espacio 2 voy a tomar la topología discreta. Entonces, esta es la función f, no tengo muchas alternativas para definir la función f, o mando el 1 en 1 y el 2 en 2, o mando el 1 en 2 y el 2 en 1, hice la segunda elección, no importa. Es una biyección, así que para la primera parte de la definición de homomorfismo vamos bien, es una biyección, si manda 1 en 1. Ahora vamos a ver si es continua. Entonces,
La preimagen, vamos para la función directa, no para la inversa. Vamos para la f que está acá dibujada. La preimagen de un abierto N2 tiene que ser un abierto N1. Ahora, en E2 los únicos abiertos son el vacío y E2. La preimagen de E2 es E1, que es un abierto de la topología 1, por supuesto. Y la preimagen del vacío es el vacío, que es un abierto en la topología 1. También tiene que estar siempre esos dos. Por ahora vamos bien. Ahora veamos qué pasa con la función inversa. La función inversa manda al 2 en 1 y al 1 en 2. Hace lo mismo, pero partiendo de 2. Entonces, la preimagen de un abierto de 1 es un abierto N2. Por ejemplo, entre los abiertos de 1 está el elemento 1, porque en E1 usamos la topología discreta. La preimagen de 1 es 2, es el elemento 2, pero el elemento 2 no está en la topología 2, porque ahí estamos usando la topología indiscreta. F es continua, pero la inversa no, porque la preimagen de abiertos no es abiertos para la inversa. Por lo tanto, esta F que está acá dibujada no es un homeomorfismo. Bueno, por cierto, nosotros en el espacio-tiempo no vamos a usar ese tipo de topologías, ¿no es cierto? Pero bueno. Con todo esto, podemos definir lo que se llama una variedad topológica. El siguiente paso que queremos dar es introducir la noción de coordenadas. Y cuando introducimos las coordenadas, vamos a tener, en vez de espacios topológicos, vamos a tener variedades topológicas. Entonces, una variedad topológica se la llama con la letra M, porque la M viene de manifold en inglés. Una variedad topológica de dimensión es, bueno, una variedad topológica es un espacio topológico de dimensión, bueno, perdón, empiezo de vuelta. Una variedad topológica de dimensión n es un par E y un conjunto, que ahora vamos a decir de qué se trata, de estos pares UI phi sub i, donde E es un espacio topológico de Hausdorff. Las UI forman un cubrimiento de E por abiertos, es decir, tengo que valerme de la topología de E, por eso E tiene que ser un espacio topológico. Entonces, ¿qué significa un cubrimiento de E por abiertos? Bueno, que todos los UI me abarcan todo el espacio E, o toda la variedad M. Fíjense cómo estoy dibujando acá la variedad M, como si fuera una sábana con alguna cierta curvatura, sumergida en algún espacio en donde puedo hacer esa figura. Por cierto, esto es nada más que una representación gráfica y no la tenemos que tomar al pie de la letra, porque nuestra variedad, nuestro espacio topológico, no está sumergido en ningún otro espacio, ni tiene ninguna curvatura, porque la noción de curvatura no está definida todavía. De manera que esto es nada más que una representación gráfica para poder dibujar algo e imaginarnos algo. Lo importante es que todos los abiertos UI cubran el espacio E, que cualquier punto del espacio E pertenezca por lo menos a uno de estos abiertos U sub I. Bueno, ¿qué van a hacer las funciones phi sub i? Las funciones phi sub i son funciones del espacio E, de la variedad, en Rn, o en abiertos de Rn en realidad. Donde Rn lo vamos a tomar y van a tener que ser funciones continuas, biyectivas y bicontinuas, es decir, van a tener que ser homeomorfismos usando la topología estándar de Rn. En realidad, cada función phi sub i manda de un abierto en un abierto de Rn. Y para ese abierto de Rn tenemos que usar la topología inducida por la topología estándar de Rn. No importa, son demasiadas palabras, pero es la topología de las bolas que, como dijimos, en un subespacio de un espacio hay una topología inducida. La topología estándar de Rn induce sobre cada uno de estos
subconjuntos, una topología también, y bueno, y esa es la topología que usamos para asegurar que esta phi sub i es un homeomorfismo. Todo esto que estamos diciendo es que tenemos unas funciones que me mandan de cada uno de los abiertos u sub i, me mandan a un abierto de Rn, y de esa manera estas funciones van a servir para otorgar coordenadas a cada punto del espacio topológico, de la variedad topológica M. Porque si yo puedo mandar a través de una función biyectiva y bicontinua cada punto de la variedad topológica a un punto de Rn, puedo utilizar la n-upla de Rn que le correspondió, lo puedo utilizar para definir coordenadas para el punto de la variedad topológica. Lo que esto está diciendo en el fondo, y bueno, y vamos a ir a parar enseguida a lo de las coordenadas, pero lo que esto está diciendo es que la existencia de estos homeomorfismos entre abiertos de la variedad topológica y abiertos de Rn, está diciendo que una variedad topológica localmente es como Rn con su topología estándar. Desde el punto de vista topológico, por ahora, cada abierto de la variedad topológica es localmente como Rn. Puede ser que globalmente sean distintos, pero localmente yo tengo esta asociación vía estos homomorfismos entre pedazos de la variedad topológica y pedazos de Rn. Para poner un ejemplo más en claro, la superficie de una esfera va a ser una variedad topológica de dimensión 2. Vamos a poder mapear cada pedazo, cada abierto de la superficie de una esfera en, bueno, la superficie de una esfera con una topología, por supuesto, estándar, ¿no? Lo vamos a poder mapear en un abierto de R2. En cambio, para hacer la diferencia, una curva como la que está acá dibujada no es una variedad topológica, porque si bien en muchos de sus puntos podemos percibir que localmente son como R, como R1, un entorno de P, en cambio, no es asimilable a un entorno de R1. Es decir, en una buena parte de esta curva estamos viendo un espacio de dimensión 1 que podríamos asociar con tramos de la recta de R1. Pero en el entorno de P eso no es posible hacer, así que este tipo de curva no es una variedad de dimensión 1. Finalmente, dicho todo esto, ¿cuál es el ámbito de trabajo de la topología? La topología estudia las propiedades que son comunes entre espacios que son homeomorfos entre sí. Por ejemplo, si una variedad tiene un agujero, bueno, no importa qué tamaño tiene ese agujero, qué forma tiene, si el agujero tiene un rincón, si tiene un vértice o no lo tiene, porque todos esos conceptos de tamaño del agujero, vértice, etcétera, etcétera, no están contenidos acá en ningún lado. Lo único importante es que tiene un agujero. Entonces, bueno, dos espacios cada uno de ellos con un agujero van a ser homeomorfos entre sí, voy a poder establecer una biyección. Y eso es lo esencial, es decir, la topología, para la topología esos dos espacios van a ser el mismo. Si un espacio es conexo, bueno, en fin, también esa es una propiedad típica de la topología. Lo que quiero decir es esto, por ejemplo, la superficie de una esfera y la superficie de un cubo, bueno, se pueden asociar punto a punto a través de un homeomorfismo. Entonces, la esfera y el cubo, desde el punto de vista de la topología, son el mismo espacio. La topología no puede distinguir las aristas, los vértices y todo eso. Un cilindro con sus tapas es homeomorfo a un cubo y es homeomorfo a una esfera. Hay una imagen que se suele dar que la topología estudia las propiedades de las superficies de goma. Porque si yo la goma la puedo estirar, la puedo cambiar de forma, todo eso la topología no lo ve. La superficie sigue teniendo las mismas propiedades topológicas. Ahora, si yo hago un corte en la goma, al cortar con una tijera,
cada punto por donde pasa la tijera se está separando en dos. Ya estoy mandando un punto a dos puntos en un nuevo espacio donde ahora está el corte. Bueno, eso ya no es una función, si mando un punto a dos puntos. Si al revés, si pego dos bordes, por ejemplo, si tomo una hoja de papel, la pliego, la doy vuelta y pego uno de sus bordes para formar una superficie de forma cilíndrica, bueno, entonces estoy mandando dos puntos a un solo punto. Bueno, ahí de vuelta, eso ya no sería un homomorfismo porque no tendría la posibilidad de que la inversa sea una función. Si tengo que tener siempre transformaciones que me manden puntos uno a uno, que sean inversibles y que sean continuas para los dos lados. Entonces, por ejemplo, la superficie de un toro que tiene un agujero no es homeomorfa a cualquiera de estos espacios que están dibujados acá arriba. Desde el punto de vista de la topología, el toro sí es un espacio genuinamente distinto. La topología sí nota que ahí hay una cosa diferente. No puedo pasar continuamente a través de un homomorfismo de un cubo a un toro. Como no puedo pasar del toro a esta otra superficie que tiene dos agujeros. No puedo pasar en forma continua. Necesariamente tendría que cortar y pegar. Entonces, ese es el área de estudio de la topología. Todas estas superficies que están dibujadas acá arriba son topológicamente equivalentes. Rafael, ¿Sí? a mí, o sea, pasa que es raro, o sea, entiendo que ahora, digamos, estamos viendo gráficamente un poco todo esto, pero es como que, digamos, en la jerga esta de espacios topológicos no hay algo, no es posible una definición de toro. No, Como claro, que necesitas el toro tiene introducir una métricos, forma. ¿sabes? Estoy Sí. dibujando un toro porque algo tengo que dibujar. Lo esencial es que tiene un agujero. Y que si yo quisiera mapear punto a punto un toro con la forma que se lo quieran imaginar, o qué sé yo, bueno, yo no estoy definiendo un toro, es cierto, pero no tengo una forma de hacer punto a punto el mapeo a través de un homomorfismo entre un toro y una esfera, por ejemplo. Hay algo que es diferente desde el punto de vista topológico. Por eso no son homeomorfos entre sí una esfera y un toro. Claro, pero es como que veo que siempre podemos comparar. Esto no tiene la misma topología que aquello y hacemos un dibujo de superficies distintas. Pero en sí no está como definido cuál es la topología de un toro, que es tener un agujero, digamos. O sea, una taza y un toro son topológicamente iguales, diría, Bueno, pero, pero podemos pero como definirlo. que siempre comparando, digamos. Sí, Siempre sí. estoy comparando, pero nunca definí qué sería la topología de tener un agujero, digamos. Bueno, yo puedo, por ejemplo, tomar una hoja de papel y decir, bueno, esta hoja la puedo pensar, si la extendiera infinitamente, como R2. Es globalmente R2, ¿no? Ahora, si hago un corte y uno, esa hoja de papel, como decía antes, formo la superficie lateral de un cilindro. Esa definición de cortar y unir, sí la puedo definir. Puedo establecer, como hice antes con el Hausdorff, puedo establecer, digamos, con precisión matemática, qué significa esta operación de pegar, de asociar, de identificar estos puntos. Entonces, bueno, corto la hoja, identifico puntos, y entonces ahora tengo una nueva topología. Después agarro los bordes superior e inferior de ese papel doblado que me quedó, y también hago un empalme ahí, ¿no? Entonces tengo el rollo de papel, agarro los bordes y empalmo. Esa operación también la puedo definir. Y eso es un toro. Independientemente de la forma en sí, que yo estoy viendo la forma de la hoja de papel, me doy cuenta cuál es, pero independientemente de esa forma que estamos percibiendo para hacernos idea de lo que estamos diciendo, la operación de pegar sí la puedo definir, de identificar puntos. Y entonces puedo decir que luego de hacer esas dos identificaciones, lo que formé es la topología de un toro. Bien, ahora se entiende más. Gracias. Bueno. Por supuesto, todos estos dibujos también son de espacios de dos dimensiones, que los estoy dibujando sumergidos en un espacio de tres, porque no puedo hacer otra cosa. Y ya dibujar un espacio de tres no podría hacerlo.
Es decir, la limitación de los dibujos es mucha. Bueno, entonces habíamos dicho que la variedad topológica nos habilita a definir coordenadas, a darle coordenadas a los puntos de una variedad. Y entonces, en ese sentido, hay un lenguaje geográfico, porque a cada par UI, phi, recuerden que UI era un abierto en la variedad, y phi era la función que me asociaba, el homeomorfismo que me asociaba ese abierto con un abierto de Rn, y que de esa manera podía tomar entonces las n-uplas de Rn, vía esa asociación, ese homomorfismo, para asignar coordenadas a los puntos que están sobre la variedad. Y entonces ya tenemos la posibilidad de dar coordenadas. Entonces, el lenguaje geográfico es llamar carta, como si fueran cartas geográficas, mapas, a cada uno de estos pares. En este sentido, es como si yo estoy mirando la superficie del globo terráqueo en un atlas, cada hoja es una carta, y entonces, por ejemplo, yo estoy viendo, qué sé yo, la carta de España y llego hasta el límite con Francia, doy vuelta a la hoja y todavía en la otra hoja sigo viendo un pedacito de España porque las cartas se están solapando, y entonces mientras el pedacito de Francia en la primera hoja lo veía a la derecha, en la segunda hoja, en la segunda carta, el pedacito de España lo veo a la izquierda, ese mismo pedacito de Francia aparece a la izquierda, esa frontera, cambia de lugar, es decir, en la nueva hoja tiene otras coordenadas, aparece del lado izquierdo y no del lado derecho, porque las cartas se van solapando y, bueno, el conjunto de cartas, el cubrimiento que hicimos de toda la variedad a través de los abiertos 1 y los homomorfismos entre cada uno de esos abiertos y el abierto que le corresponda en Rn, ese conjunto de cartas locales forman lo que llamamos un atlas. Bueno, entonces esta sería la forma de asignar coordenadas a un punto P. Un mismo punto P puede estar en dos abiertos distintos, justamente por esta cuestión de los solapamientos. Y en ese caso va a recibir coordenadas diferentes en cada una de las cartas, que es lo que estábamos diciendo recién con las hojas del atlas. Entonces, por ejemplo, en la carta azul, en la carta que corresponde a 1, al punto P le van a corresponder n coordenadas, que llamaremos, por ejemplo, x1, xn. Pero en la carta verde, al mismo punto P le corresponderán otras coordenadas, que llamaremos i1 y n. Y entonces podemos estudiar los cambios de coordenadas, que es el tema que va a venir luego. Si la topología global, en el sentido que estábamos diciendo hace un rato... Rafael, una pregunta. Sí. Cuando vos, o sea, que distintos, el punto P lo pueda describir como U1 y U2, me hace ruido con el concepto de que tenga que ser como biyectivo. No, cada una de estas... Las phi son biyectivas y el resto... Las phi son biyectivas, cada una de las phi. Es decir, entre U1, este abierto en azul, y este otro abierto en azul en R2, tenemos una biyección que es la phi1. Ok. Y entre el abierto verde U2 y el abierto phi2 de U2 verde en R2, tenemos una biyección que es phi2. Y una pregunta más, que es algo que me confunde del dibujo. ¿El manifold es la sábana o es todo el conjunto de cosas? Eso no me quedó claro. Es todo. Ok. Una variedad tiene que tener todo eso. Tiene que tener un espacio topológico y tiene que tener el atlas, que es el conjunto de cartas. Ok. O sea, no es solo la sábana, sino que es la sábana con los U que van a Rn con los F. Sí. Después nosotros lo vamos a dar todo eso por sobreentendido y vamos a pensar en la sábana nada más, pero vamos a estar sobreentendiendo que existe el atlas en la sábana. ¿Está bien? Ok. Sí, gracias. Bueno. Bueno, entonces, si fuera el caso de una variedad topológica, si bien digo,
cuya topología global es como la de Rn, entonces será posible cubrir toda la variedad con una única carta. Es una posibilidad. Pero en general eso no va a ser el caso. Por ejemplo, si yo quiero cubrir una esfera, necesito al menos 2 cartas. Y como las cartas se solapan, va a ocurrir, por ejemplo, esto que está dibujado acá, ¿no? Tengo la carta magenta, que es la carta 1, la carta U2. Bueno, acá las dibujé solapándose sobre el ecuador. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Acaso cuando trabajamos sobre una esfera podemos usar coordenadas esféricas tita y phi? ¿Y eso no es una única carta? Bueno, pero fíjense que esa única carta no es una verdadera carta porque es defectuosa. ¿Cuál es el valor de phi para cada uno de los polos? Por los polos pasan todos los meridianos. Cada meridiano tiene un valor de phi. Entonces, ¿qué valor de phi tienen los polos? Es decir, esas coordenadas tita y phi que usamos sobre la esfera, en realidad son defectuosas en los polos y también son defectuosas en uno de los meridianos. Porque el meridiano 0, cuando damos toda la vuelta, termina siendo también el meridiano 2pi. En fin, entonces, bueno, es decir, necesariamente para una esfera necesitamos por lo menos 2 cartas, y una forma de construir esas 2 cartas es con lo que se llama la proyección estereográfica. La proyección estereográfica consiste en lo siguiente: para la carta de arriba, para la carta de abajo, la carta U2, vamos a tomar una recta que salga del polo norte, cruce la esfera en el punto P al cual le queremos asignar coordenadas, y corte luego al plano R2 que está apoyado en el polo sur, digamos, que tiene origen en el polo sur de la esfera. Entonces, bueno, esta es una forma de asignarle coordenadas a P, es decir, de hacer el mapeo entre cada punto P de la superficie de la esfera y un punto de R2. Naturalmente, en esta proyección estereográfica, el polo norte no va a parar en ningún lado. Le podemos asignar así coordenadas a todos los puntos de la esfera menos al polo norte. Entonces vamos a tener una carta del tipo de U2, porque el polo norte quedó excluido. Con otra proyección estereográfica, ahora apoyando R2 sobre el polo norte y trazando rectas desde el polo sur, le podemos asignar coordenadas a todos los puntos de la esfera, incluido el polo norte, menos al polo sur. Entonces ahí tenemos las 2 cartas, una que tiene el polo norte incluido y otra que tiene el polo sur incluido. Bueno, esta es una manera de asignar coordenadas correctamente en una esfera. Entonces, bueno, como la topología global de la esfera no es como la de R2, solamente localmente tienen la misma topología, pero no globalmente, entonces no podemos cubrir la esfera con una única carta. Bueno, entonces, donde se solapan las cartas, como dijimos antes, conviven 2 asignaciones de coordenadas. Como decíamos antes, a unas las podemos llamar x1, x2, xn, y a otras y1, y2, y n. Acá, como estoy haciendo un dibujo para una esfera, para una S2, entonces, bueno, estoy indicando solamente 2 coordenadas. Y teniendo 2 juegos de coordenadas para un mismo punto P, podemos preguntarnos cómo son los cambios de coordenadas. Es decir, cómo se escriben las coordenadas de la segunda carta en términos de las coordenadas de la primera carta. Cómo se escriben las Y en función de las X. Entonces, aquí entra la cuestión de la diferenciabilidad, porque este cambio de coordenadas, en realidad, es una función de R2 en R2. Porque las Y están en R2 y las X están en R2. El cambio de coordenadas es un cambio entre este subconjunto azul de R2, este abierto de R2, y este otro abierto verde de R2. Ese es el cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas no está sobre la variedad. Y como está sobre R2, nosotros sabemos derivar en R2 y podemos responder la pregunta de si el cambio de coordenadas es diferenciable o no.
Entonces ahí va a entrar en juego una nueva propiedad que es la diferenciabilidad de los cambios de coordenadas entre las cartas de un atlas. Y si resulta que los cambios de coordenadas son diferenciables, a la variedad topológica la vamos a llamar variedad diferenciable. Pero déjenme entonces avanzar sobre esa cuestión. Entonces diremos que dos cartas son CK relacionadas si existen y son continuas las derivadas parciales de orden K de estas funciones del cambio de coordenadas, que son funciones de R2 en R2 o en general de Rn en Rn. Y entonces ahora sí podemos definir una variedad diferenciable. Una variedad CK, y en general nosotros vamos a pensar que las variedades son C infinitos, porque estos detalles matemáticos en realidad van a quedar finalmente debajo de la alfombra, pero bueno, si queremos ser un poco más precisos, una variedad CK es una variedad dotada de lo que se llama un atlas maximal, enseguida voy a decir qué es, de cartas CK relacionadas. Yo puedo averiguar si un determinado atlas, es decir, un determinado cubrimiento de una variedad, es CK o no. Es CK si allí donde haya solapamientos de cartas, los cambios de coordenadas son CK. Entonces, si eso es lo que ocurre con todas las cartas del atlas, voy a decir que ese atlas es CK. Ahora, yo puedo establecer luego equivalencias entre atlas CK. Dos atlas CK son equivalentes si cuando junto las cartas de ambos atlas y formo un nuevo atlas, entre las cartas nuevamente tengo cambios de coordenadas que son CK. Entonces tengo una clase de equivalencia. Todos los atlas CK de una misma clase de equivalencia forman lo que se llama un atlas maximal CK. Y esa es la estructura que caracteriza a la variedad CK. La clase de equivalencia de los atlas CK, que integran el atlas maximal de la variedad. Bueno, cuando hablamos de una variedad diferenciable, estamos entendiendo que nos referimos a una variedad C infinito, directamente. Una variedad C infinito de dimensión constante n, es decir, tampoco vamos a jugar con la posibilidad de que la dimensionalidad sea distinta en distintas partes de la variedad. Directamente, cuando hablamos de variedad diferenciable, nos referimos a que tiene un atlas maximal C infinito y que la dimensión es la misma en toda la variedad. Es decir, que las cartas de ese atlas siempre me mandan a Rn, al mismo Rn. Bueno, ¿para qué hemos hecho todo este camino? Porque el paso siguiente que nos interesa es poder definir derivadas de funciones sobre la variedad. Y entonces, para definir la derivada de funciones, yo me voy a valer de las cartas y para cada función de la variedad, en la variedad, me voy a imaginar una función que está en Rn, vía la carta. Voy a bajar de los puntos de la variedad a Rn, y si tengo una función definida sobre los puntos de la variedad, voy a poder definir una función sobre Rn. Y entonces, para saber si la función es diferenciable o no, lo que voy a hacer es fijarme si es diferenciable en Rn. Ahora, como para ese procedimiento tengo que usar una carta, si las cartas se solapan, podría ocurrir que resulte diferenciable en Rn para una carta, pero no para la otra. Pero si las cartas están CK relacionadas o C infinito relacionadas entre sí, entonces si la función es diferenciable en una carta, va a ser diferenciable con cualquier carta. Esa es la idea básica para la cual estamos definiendo la variedad diferenciable. Bueno, entonces vamos a avanzar por ese camino después del intervalo. Vamos a seguir a las 4:10. Rafael, Sí. ¿qué tal? Soy Santiago. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo son las relaciones esas infinitas de las que hablaste? Porque eso no me quedó claro. ¿Cuáles relaciones infinitas? Las C infinitos. Vos dijiste Las C infinitos. Sí, Bueno, una función se llama CK si existen y son continuas las derivadas parciales de orden K de esas funciones. ¿Está bien?
Entonces, yo estaba hablando de las funciones que hacían los cambios de coordenadas. Si yo tengo dos cartas que se solapan, en el solapamiento, ahí donde las cartas se intersecan, como decíamos antes, yo en la frontera entre España y Francia la puedo ver en una hoja del atlas y en la hoja siguiente. Pero en una hoja veo la frontera a la derecha y cuando doy vuelta a la hoja la veo a la izquierda, es decir, le corresponden distintas coordenadas en cada hoja a la misma frontera, a los mismos puntos. Bien. Entonces, si yo tengo solapamiento de cartas, y necesariamente lo voy a tener porque las cartas son definidas a partir de conjuntos abiertos, por lo tanto tengo que solaparlos para que todos los puntos de la variedad estén en alguna carta, voy a tener distintas coordenadas para un mismo punto. Por ejemplo, voy a tener las coordenadas x1, x2 para un cierto punto P, y en otra carta las coordenadas y1 y 2 para el mismo punto P. Bien. Entonces puedo construir las funciones de cambio de coordenadas. Cómo es I2 en función de x1 y x2, y cómo es I1 en función de x1 y x2. Okay. Esas funciones son funciones de Rn en Rn. Esas funciones las estoy mirando acá. Para el mismo punto P estoy mirando las coordenadas x1, x2 que le otorgó la carta azul, y las coordenadas I1 y 2 que le otorgó la carta verde. Y estoy pasando de las I1 y 2 a las x1 y x2. Así que esas funciones son funciones de Rn en Rn. Y para funciones en Rn, yo sé qué significa la diferenciabilidad. Entonces puedo decir, bueno, puedo averiguar si los cambios de coordenadas son diferenciables o no. Y en general puedo decir si esas funciones son CK o no. Ok, muchas y si gracias. son C infinita, bueno, si los cambios de coordenadas entre los atlas, entre las cartas del atlas maximal son cambios de coordenadas C infinito, bueno, voy a decir que la variedad es una variedad diferenciable, directamente así a secas, no voy a decir que es CK, es decir, si no digo nada, si no identifico cuál es el K en cuestión, si digo que es una variedad diferenciable, estoy sobreentendiendo que es una variedad C infinita. Es decir, que las funciones de los cambios de coordenadas son infinitamente diferenciables, que todas las derivadas existen. Ok, muchas gracias. Pero de todos modos, insisto, después cuando hagamos física estas cosas son detalles que finalmente no vamos a usar. Vamos a necesitar diferenciabilidad, por supuesto, pero si es C infinita o no es C infinita, en fin, no nos va a preocupar demasiado. Rafael, tengo una pregunta. Sí. No entendí qué era esto del atlas maximal. Sí, de vuelta, esto también es una sutileza que no nos va a importar, pero lo digo de vuelta. Vamos a la definición. Las variedades diferenciales están caracterizadas por una estructura que se llama atlas maximal, no importa. Para nosotros lo esencial es que hay cartas, que hay un cubrimiento por cartas y que podemos dar entonces coordenadas. Pero el atlas maximal consiste en lo siguiente. Si en un atlas, que es un cubrimiento, es decir, un atlas es el conjunto de las hojas de un librito que cualquier punto de la variedad está en alguna hoja del librito, ¿no? Entonces, yo entre las hojas del libro tengo cambios de coordenadas. Si todos los cambios de coordenadas entre todas las hojas del libro, allí donde haya solapamientos, son CK, digo que el atlas es CK. Ahora, yo puedo tener varios atlas CK para un mismo espacio, porque puedo cubrir de distintas maneras. Entonces puedo tener el atlas CK número 1 y el atlas CK número 2. Si yo junto esos dos atlas, ¿obtengo un atlas CK? Bueno, podría ser que no. Pero si al juntarlos obtengo un atlas CK, digo que esos dos atlas CK, esos dos posibles atlas CK para la variedad, son equivalentes. Y entonces existen relaciones de equivalencias entre atlas. Los atlas pueden ser equivalentes o no. Y los puedo agrupar según clases de equivalencia. Cada clase de equivalencia es un atlas maximal. Es lo que se llama un atlas maximal. Ok, ahora entendí. Entonces podría tener distintos atlas maximales para un mismo espacio. Entonces, la variedad diferenciable es el espacio con su atlas maximal. Entonces, la idea es que no hace falta que retengan
cada una de las cosas que hemos dicho, pero sí que de las cosas que vamos a necesitar para hacer física, hemos finalmente logrado introducir coordenadas en un espacio, de tal forma que estamos pudiendo decir que cada entorno en un espacio de estos que llamamos variedades diferenciables es localmente equivalente a un entorno en Rn. Y que si las cartas se solapan, las relaciones entre cartas, ahí donde haya solapamientos, está dado por funciones que son diferenciables. Esa es la cuestión básica, porque a partir de esa cuestión básica vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso es derivar funciones sobre la variedad. Yo puedo asignar a cada punto de la variedad un número real, por ejemplo, así como asigno la temperatura a cada punto del espacio en una habitación, ¿no? Entonces yo quiero poder derivar esa función, y para derivar la función lo que hago es bajar la función a Rn vía la carta y derivarla en Rn, porque yo ahí sé derivar funciones. Esa es la idea básica de todo esto. Bueno, antes de ir a esa derivación de funciones, quiero mostrar este gráfico. De estos gráficos no vamos a hacer ninguno más que este, pero quiero que vean al menos uno para saber de qué estamos hablando. Esto es la definición de un difeomorfismo. Primero vamos a ver lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un mapeo, que es esta phi mayúscula, un mapeo phi entre dos variedades diferenciables, m y n, que podrían incluso tener dimensiones diferentes. Entonces, a un dado punto P le corresponde un punto Q, a un dado punto P en M le corresponde un punto Q en N a través de este mapeo. Entonces tenemos esto, phi de P es igual a Q. Ahora, vamos a tomar un entorno alrededor de P, tal que el phi de los puntos de ese entorno está incluido en un entorno de Q que llamamos BJ. Del entorno U sub I habrá una carta, habrá un homomorfismo phi sub I que nos va a llevar a RM, y que le dará a cada punto del entorno coordenadas en RM. Y de cada punto del entorno B sub J habrá una carta psi sub J que nos va a llevar a un entorno de Rn y que va a dar coordenadas a cada punto de ese entorno en Rn. Ahora, entre estos dos entornos de Rm y Rn existe una función que es inducida por el propio phi que tenemos acá arriba. Si phi me relaciona un punto en M, el punto P, con un punto en N, el punto Q, bueno, yo puedo asociar del mismo modo el punto que representa a P en Rm con el punto que representa a Q en Rn. ¿Y cuál es la función que hace ese trabajo? La función que me lleva al representante de P en Rm, desde el representante de P en Rm al representante de Q en Rn, es esta composición de funciones. Vamos a ver por qué. Si yo aplico esta composición de funciones al punto que representa a P en Rm, primero le tengo que aplicar la inversa de phi sub I. La inversa de phi sub I a ese punto que representa a P me lo lleva a P. Luego le tengo que aplicar la función phi mayúscula, que de P me lleva al punto a Q. Y luego le tengo que aplicar la función psi sub J, que del punto Q me lleva al representante de Q en Rn. Así que realmente esta composición de funciones va de acá a acá. Entonces, esta función que está abajo es una función de Rm en Rn, de la cual yo puedo decir si es diferenciable o no, porque es una función de Rm en Rn y no tengo ningún problema en calcular derivadas. Entonces voy a decir que la función que está arriba, entre las variedades diferenciables,
es diferenciable en P si para todo IJ, es decir, para toda carta I que contenga P y para toda carta J que contenga Q, estas funciones son C infinito en el respectivo dominio. Así que como estas funciones están definidas, como digo, entre abiertos de Rm y Rn, la noción de diferenciabilidad para estas funciones es la usual, y con esa noción de diferenciabilidad es que yo puedo decir si una función arriba entre las variedades es diferenciable o no. Como ven entonces, todo se reduce a analizar las cuestiones en Rm vía esta asociación local que yo tengo a través de las cartas. Entonces, finalmente, ¿qué es un difeomorfismo? Un difeomorfismo es un mapeo biyectivo y diferenciable entre variedades de igual dimensión, en ese caso, cuya inversa también es diferenciable. Entonces, dos variedades diferenciables se dicen difeomorfas si existe un difeomorfismo entre las mismas. ¿Y qué significaría eso? Bueno, eso significaría que entre esas variedades diferenciables hay una equivalencia entre sus estructuras diferenciables. El difeomorfismo establece una equivalencia entre las estructuras diferenciables de cada una de las variedades. ¿Cuáles son esas estructuras? Las de los atlas. Entonces, inclusive, M y N, estas dos variedades diferenciables, podrían ser el mismo espacio topológico con dos atlas maximales distintos. Serían variedades diferenciables distintas simplemente porque los atlas maximales son distintos. Y en ese caso, la existencia de un difeomorfismo indicaría la diferenciabilidad de los cambios de coordenadas entre las cartas de uno y otro atlas maximal. Esto es una cuestión un poco técnica, ya digo, después no nos va a interesar demasiado para lo que va a venir en el curso. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta porque en el lenguaje muchas veces aparece en la jerga que se habla de difeomorfismos, y bueno, con precisión, un difeomorfismo es esto que está definido acá. Bueno, a partir de aquí sí nos va a interesar para lo que viene después, lo que vamos a decir. El siguiente paso es derivar funciones sobre la variedad y en particular definir vectores. Nosotros para trabajar en física necesitamos saber qué son los vectores, qué son los tensores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar una curva sobre la variedad diferenciable. Ya la palabra diferenciable la voy a omitir, pero vamos a saber que se trata de una variedad diferenciable por todo esto, ¿no? Una curva sobre una variedad es un objeto geométrico, por empezar. Nosotros lo vamos a describir con un conjunto de ecuaciones paramétricas, n ecuaciones paramétricas en dimensión n, pero en realidad estas ecuaciones paramétricas no están sobre la variedad, es un abuso de notación. Las coordenadas están en Rn. En realidad acá estoy omitiendo el mapeo que me manda de la variedad en Rn. El mapeo de la carta, el correspondiente homomorfismo phi sub i, lo estoy omitiendo. Como siempre, como dijimos antes en este cuadro que teníamos acá, yo voy a usar esos mapeos para ir a Rn y después retrotraer los resultados de Rn a la variedad, con lo cual tendría que usar las funciones inversas de esos mapeos, las que están acá. Pero todo eso lo voy a omitir, voy a cometer un abuso de notación. Y entonces, voy a trabajar como si las coordenadas estuvieran en la variedad sin preocuparme demasiado, sabiendo que todo eso está detrás, y entonces la formulación finalmente se puede hacer correctamente. Verdaderamente una curva es un objeto geométrico que me manda un intervalo de los números reales en puntos de la variedad, bueno, de manera continua, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo un intervalo de números reales en la variedad? Bueno, porque los números reales son justamente los valores del parámetro que elija para describir los puntos de la curva. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la curva que describe
una partícula que se mueve en el espacio físico de 3 dimensiones, esa curva es la trayectoria, y esa curva está parametrizada por el tiempo. Para cada valor de t yo tengo un punto de la trayectoria. Bueno, acá, y si tenemos el espacio-tiempo de Minkowski, bueno, puedo tener la línea de universo de una partícula en un espacio de 4 dimensiones, y puedo usar como parámetro el tiempo propio de la partícula. Bueno, la curva es un objeto geométrico que incluye no solo el trazado de la curva, es decir, cuáles son los puntos por donde pasa la curva, sino también el parámetro, cómo están parametrizados esos puntos. Todo eso forman este concepto de objeto geométrico, que en una carta en particular podemos describirlo a través de estas ecuaciones paramétricas. Entonces, yo quiero definir una función sobre la variedad y derivarla a lo largo de la curva. Bueno, acá viene lo que decíamos recién, que este mapeo vamos a suponer que es diferenciable en P. Diferenciable en el sentido que definimos antes. Y en términos de la carta, eso significa que las n funciones xy de las ecuaciones paramétricas son funciones diferenciables en lambda igual lambda p. Muy bien. Acá está lo del abuso que estamos cometiendo, que en realidad las coordenadas no están sobre la variedad, sino que están en Rn, y las ecuaciones paramétricas están en Rn. Entonces, dada una función f definida sobre la variedad, una función que a cada punto le asigna un número real, como decíamos recién, por ejemplo, la función temperatura en cada punto del espacio. Queremos ver cómo esa función cambia sobre la curva, la queremos derivar sobre la curva. Y para derivarla sobre la curva, respecto del parámetro de la curva, que es parte del objeto geométrico, insisto con esto porque nosotros, cuando hablamos de objetos geométricos, estamos hablando de cosas que son independientes de la carta. Esta derivada que está acá es independiente de la carta. Tiene que ver con el objeto geométrico, con la curva. La vamos a realizar a través de la carta, pero la derivada en sí misma es un objeto geométrico. Para realizarla a través de la carta, lo que hacemos es evaluar la función f sobre los puntos de la curva, esos puntos que están caracterizados por las ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿cómo la derivamos? Con la regla de la cadena, derivamos a f respecto de x sub i y multiplicamos por la derivada de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda. Claramente todo esto está hecho en Rn y no está hecho sobre la variedad. Claramente acá está detrás la utilización de la carta. Así que esto también es un abuso de notación. Bueno, hecha esta cuenta, podemos decir lo siguiente. La función f puede ser cualquier función mientras sea diferenciable, claro. Puede ser cualquier función, así que realmente lo que está acá a la vista en este resultado es una igualdad entre operadores, una relación entre operadores. Derivar respecto de lambda en el punto P, es decir, especializando luego en lambda sub P, corresponde a derivar las ecuaciones paramétricas respecto de lambda y evaluar esas derivadas en el punto P y multiplicar por las derivadas parciales respecto de las coordenadas. Y aplicarle esto a la función f que sea. Así que lo esencial acá es esta relación entre operadores de derivación. Noten que acá y siempre vamos a usar la convención de Einstein para la sumatoria. Acá hay una suma que no está escrita, hay una sumatoria sobre el índice i desde 1 hasta n. Siempre que haya un índice arriba contraído con un índice abajo, sobreentendemos la sumatoria. Entonces, acá tenemos un objeto geométrico que no tiene nada que ver con la carta, que tiene que ver con una curva sobre una variedad, y ese objeto geométrico del otro lado de la relación lo hemos descompuesto en dos factores que sí tienen que ver cada uno de ellos con una carta.
Lo que esto me está diciendo es que las derivaciones a lo largo de curvas que pasan por P, las derivaciones a lo largo de curvas que pasan por P, la que estábamos considerando o cualquier otra, siempre se pueden escribir como una combinación lineal de estos operadores de derivada parcial. Como una combinación lineal con ciertos coeficientes, porque estos que están acá son números, porque una vez que calculé estas derivadas, cuando evalué en P, lo que me quedaron son n números. Entonces, una derivación a lo largo de una curva que pasa por P, una derivación en P, se puede escribir como una combinación lineal de las derivadas parciales respecto de las coordenadas de la carta. Entonces podemos decir que estas derivadas parciales forman una base para este tipo de derivaciones a lo largo de curvas que pasan por P. Esto es así realmente porque para cualquier combinación de los elementos de esa base, para cualquier combinación, cualesquiera sean estos coeficientes, esto que está acá se puede ver realmente como la derivación en la dirección de una curva que pasa por P. Yo tendría que poder decir, ¿y cuál es esa curva entonces? Si yo me invento n números, ¿cómo sé que hay una curva que pasa por P que corresponde a esos n números? Bueno, porque la puedo construir esa curva. La puedo construir así. Para construir la curva lo que voy a hacer es escribir las ecuaciones paramétricas de la curva. Y entonces digo, bueno, denme n números, B super I. Bueno, entonces yo me invento esta curva ahora. XI de lambda es igual a XI de P más esos n números BI combinados con lambda menos lambda P más otros términos que tendrán lambda menos lambda P al cuadrado, al cubo, etc. Quiere decir que acá puedo definir varias curvas que pasan por P. No solo una, para los mismos números B sub I. Donde los términos que siguen son arbitrarios, lo importante es que van como lambda menos lambda P al cuadrado, al cubo, etc. Vamos a ver, ¿esta curva pasa por P? Bueno, cuando lambda es igual a lambda P, todos estos términos se anulan y me queda que XI en lambda P son las coordenadas del punto P, así que la curva pasa por P. ¿Cómo son las derivadas de estas ecuaciones paramétricas? Evaluadas en lambda P. Bueno, derivo el primer término, me da un 0. Derivo el segundo término respecto de lambda, me da estas constantes, B supra I. Derivo el siguiente término, me queda 2 veces A supra I lambda menos lambda P. Y cuando evalúe en lambda igual a lambda P, se me anulan. Así que se me anulan todos los que siguen. Quiere decir que acá estoy mostrando que no solo hay una, sino que hay muchas curvas que pasan por P, muchas ecuaciones paramétricas que yo puedo construir para los mismos números B supra I. Así que cualquier combinación lineal de derivadas parciales, con cualquier conjunto de n números B supra I, es una derivada a lo largo de una curva que pasa por P. Podemos decir entonces que las derivaciones en la dirección de las curvas que pasan por P forman un espacio vectorial cuya base son las derivadas parciales respecto de las coordenadas. Es decir, todo esto es un lenguaje local. Es decir, en el punto P me construyo tomo una carta, una de las cartas que incluyan a P, una carta U sub I, de coordenadas XY, y entonces tengo esto. Claro, la siguiente pregunta es qué pasa si tengo otra carta, si tengo un cambio de coordenadas. Eso ya va a llegar. Pero en principio, entonces, para la carta que estamos considerando, podemos decir que hemos definido un espacio vectorial cuya base son estas derivadas parciales. Los elementos de ese espacio vectorial son combinaciones lineales de los elementos de la base y se interpretan como derivadas a lo largo de curvas que pasan por P, evaluadas en P. Bueno, como esto es un espacio vectorial, porque tiene la definición de espacio vectorial, es decir, tiene la operación de multiplicación por números y de suma, de combinación lineal, así que es un espacio vectorial. A este espacio vectorial lo vamos a llamar espacio vectorial tangente en el punto P.
Sus elementos son objetos geométricos. Y cada uno de esos objetos geométricos se puede descomponer de esta manera. El nombre de tangente, ¿por qué se lo llama espacio vectorial tangente? Bueno, porque las componentes en la base coordenada, que así se llama, de estos objetos geométricos, tienen esta pinta, tienen la pinta de la derivada de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda. Y esta es justamente la pinta que tienen los vectores tangentes en el espacio físico, digamos, el vector tangente a la trayectoria de la partícula, como decíamos antes, el vector velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula. Las derivadas de x y z respecto de t da un vector tangente a la trayectoria de la partícula. Así que es la razón esa por la cual se llama espacio vectorial tangente al espacio que hemos formado con estas derivaciones. Fíjense que los vectores, lo que estamos definiendo como vectores, son derivaciones, son operaciones de derivación. Los vamos a representar con flechas, es decir, estos vectores pueden ser representados con flechas porque efectivamente derivan en la dirección de curvas. Y por lo tanto la flecha me está indicando hacia dónde va la curva respecto de la cual derivan. Pero estos objetos, que llamamos vectores, no forman parte de la variedad, forman parte de otro espacio, que está definido en cada punto de la variedad, hay un espacio tangente. En los espacios euclidianos, como los de la física clásica, o los pseudo-euclidianos, como los de la relatividad especial, estos dos espacios, el tangente y la variedad, están identificados. Entonces, esta separación no la vemos claramente, no nos damos cuenta que los vectores viven en otro espacio. Los pensamos como viviendo en el mismo espacio, en la variedad, en el espacio físico. Pero la variedad va a ser más adelante el espacio-tiempo, y el espacio tangente es el espacio de los vectores, que no es lo mismo que el espacio que la variedad. Entonces, en resumen, los vectores, ya hemos introducido coordenadas, curvas y ahora vectores. Están empezando a aparecer los objetos geométricos que necesitamos para hacer física. Los vectores son derivaciones. Actúan sobre funciones y dan por resultado números. Cuando le aplico un vector a una función, el resultado es un número. ¿Qué número es? No es más que la derivada de f en la dirección del vector b en p. Es esta cantidad, es una derivada direccional. La acción de un vector sobre una función es una derivada direccional. La puedo indicar de estas tres maneras equivalentes. ¿Qué pasa cuando se solapan las cartas? Cuando se solapan las cartas, lo que yo tengo que insistir es que este mismo vector se podrá desarrollar de la misma manera, pero con la base de la otra carta. Y entonces eso va a dar un cambio en las componentes del vector. Pero el vector es un objeto geométrico independiente de la carta, va a ser el mismo vector visto en otra base coordenada, correspondiente a la base coordenada de la otra carta. Y entonces vamos a descubrir, si yo tengo los cambios de coordenadas, que son funciones diferenciables, ante un cambio de coordenada, cómo cambia la base coordenada y por lo tanto cómo cambian las componentes de un vector. Y entonces ese cambio de las componentes de un vector es un cambio que, bueno, cuando los cambios de coordenadas son lineales, como en el caso de las transformaciones de Lorentz, serán la forma en que cambian los cuadrivectores ante transformaciones de Lorentz. Pero nuestros cambios de coordenadas no van a tener por qué ser lineales como las transformaciones de Lorentz. Acá no hay coordenadas privilegiadas. Entonces vamos a ver cómo cambia las componentes de un vector ante un cambio general de coordenadas. Pero el vector en sí mismo no va a cambiar. El vector es un objeto geométrico independientemente de la carta que se use en el punto P.